Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Abogados al Día, Data Protección, con un tema interesantísimo. El día de hoy, amigos, quiero comentarles, tenemos un programa de lujo, tenemos unos invitados de lujo. Vamos a estar platicando con algunos de los mejores penalistas que han existido en los últimos años. ¿Quién? Pues nada más y nada menos al abogado José Luis Nazar Dau, que es uno de los abogados más importantes en México de los últimos 30, 40 años. Y bueno, acompañándolo, pues el doctor Alberto Enrique Nava Garcés, que bueno, ustedes ya lo conocen en programas anteriores, son institución en estos temas también. Pero bueno, antes de empezar el programa, quisiera saludarlos, darles la bienvenida, al igual que a mi buen amigo y co-conductor del programa, Joaquín Elizalde. Joaquín, ¿nos puedes platicar un poco de nuestros invitados, por favor? Por supuesto, primero que nada, es un gran privilegio contar con la compañía de nuestros invitados, por lo que representan, por los logros que han tenido en su carrera profesional, sobre todo en el ámbito penal, que es uno de los más delicados. Nada más y nada menos se pone en juego la libertad de las personas, su patrimonio, sus bienes. Y bueno, para empezar me gustaría dar la semblanza del licenciado Nazar, y la voy a tomar precisamente del libro, que me parece muy precisa y muy concreta. El licenciado obtuvo el grado de licenciado en Derecho con la tesis profesional Conductas típicas no violatorias de la norma penal, un diplomado en criminología con el documento Los homicidas solitarios y el caso Colosio. Es candidato a miembro académico de la Academia de Derecho Internacional con el trabajo Justicia en las Américas y Sistema Acusatorio en México. Sus diferencias: es catedrático en la materia de Derecho Penal de la Universidad de Anáhuac del Sur, de la Universidad Panamericana, de la Escuela Libre de Derecho. En general imparte toda la parte general de la teoría del delito, y pues tiene una larga carrera incluso a nivel internacional, reconocido por la Comisión de Seguridad y Prevención del Delito de la Confederación de Cámaras Industriales de la CONCAMIN en México, y así como es reconocido como defensor ante la Corte Penal Internacional. Serían, yo creo, que algunos de los rasgos más característicos de nuestro invitado. Evidentemente hay muchos más, pero por cuestiones de tiempo, pues nos permitimos mini resumen, podríamos decirlo. Por parte de nuestro invitado, el doctor Alberto Nava Garcés, pues, ¿qué podemos decir? Es licenciado en Derecho, maestro en Derecho y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, amplio escritor, apasionado de la materia penal, pionero en el estudio de los delitos informáticos en nuestro país. Tiene muchísima obra escrita, tanto especializada como literatura general, y como una de sus últimas producciones literarias, pues es Los litigantes, conversaciones con los grandes penalistas de nuestro país. Lo cual nos ha dado la oportunidad de poder tenerlos aquí presentes en una situación, pues, que consideramos nosotros histórica, y que nos agrada en demasía el tener dos personalidades de tal tamaño en nuestro programa. Y pues bueno, nuevamente bienvenidos, están en su programa. Bueno, muchas gracias. La libertad aquí, contestar o no contestar lo que deseen, ¿verdad? Y bueno, me gustaría empezar un poquito leyendo. Bueno, nos estamos basando en la obra Los litigantes, y quisiera hacer mención que es una obra no técnico-jurídica, es una obra en la que se ve el aspecto humano de los grandes abogados que han existido en los últimos años en México. Pero los últimos años, estamos hablando de los últimos 3, 4 años, las últimas décadas. Es un libro histórico en el cual están representados los más grandes abogados con los asuntos más importantes, tanto del lado de gobierno, del lado de particulares. Y bueno, hoy toca a uno de nuestros grandes abogados, que es José Luis Nazar, quien escribió este libro, pues el doctor Alberto Enrique Nava Garcés. Y bueno, ya en este tenor vamos a comenzar. Si me lo permite, licenciado, en el libro, al comenzar, usted manifiesta que en un principio usted no quería ser abogado. ¿Cómo es eso? Yo quería ser oceanógrafo. Sí, Yo creo que me gustaban los asuntos bajo el agua. Quería ser oceanógrafo, me apasionaba la biología marina era lo máximo para mí, y nunca estuve cerca del derecho hasta a finales. Esa es la versión mía, ¿no? Hay una versión, un mito que dicen que desde bebé me inculcaban el ser abogado también. Sí. Yo creo que ambas tienen razón. Ya Sí, teníamos. perfecto. Y doctor Nava, la experiencia de entrevistar a unos abogados tan destacados en el medio, tan sometidos al escrutinio público por su labor, ¿qué le arroja? Pues mira, en realidad este es un trabajo que deriva de estar siguiendo las carreras de todos estos litigantes a lo largo de 25 años. Muchas veces lo he comentado en público y en privado,
que cuando yo apenas comenzaba a litigar en el ámbito penal, yo escuchaba o hablar de José Luis Nazar o del despacho de José Luis Nazar Dao, y me lo imaginaba que era un señor grande y demás. Estamos hablando de 1994, cuando no solo yo era un chamaco, sino él también. Entonces, él me llamó mucho la atención porque se convirtió en una leyenda muy rápido. A muy temprana edad ya ganaba asuntos bastante importantes y tiene una carrera meteórica y sobre todo una carrera brillante. Cuando fui acercándome para llevar a cabo este trabajo, no solo encontré a un abogado brillante, sino muy generoso que me dio lo más valioso que tiene una persona, su tiempo, para poder hablar de cuestiones que no tenían que ver exactamente con el meollo de los asuntos o de cómo los resuelve, porque finalmente cada quien juega ajedrez como aprendió y como sabe, y con el talento que tiene, sino conocer un poco más qué hay detrás de él, cómo se formó, cuáles son sus sueños, cuáles son sus proyectos, porque a pesar de haber llegado a lo más alto del litigio penal, entre todos ellos, es muy, muy destacado, reconocido entre los propios litigantes que entrevisté, pues finalmente es una persona que sigue soñando, que sigue entregándose a la gente, que es muy humano. Gracias. Me parece muy interesante y a mí me llama mucho la atención, licenciado Nazar, que usted tuvo como que dos pilares en los cuales lo motivaron a ser abogado. Antes de ser penalista, pues la primera decisión fue ser abogado, que fue el licenciado Edgar Elías Azar y Javier Alba Muñoz, que son personas que dicen, influyeron en mi decisión respecto a ser abogado. Pero también me llama la atención y quería que nos platicara un poco, porque además me llama mucho la atención la frase que dice, el abogado no se hace, nace. ¿Por qué, licenciado? El abogado penalista, yo pienso que en especial el penalista, y ahorita les voy a platicar por qué, yo creo que sí tiene uno que nacer con esa empatía. Es una dualidad del abogado penalista desde mi punto de vista, el abogado litigante, porque tiene que ser una máscara de hombre muy duro, capaz de comer acero si es necesario, pero en realidad cuando llegamos a nuestros escritorios, cuando llegamos a nuestras camas, cuando llegamos con nuestras familias, somos un cúmulo de sentimientos. Esos sentimientos hacen que podamos tener esa capacidad de sacrificio que implica el litigio penal, no porque los otros no, sino porque, bien lo comentaba usted, los valores y los desvalores con los que tratan el litigio penal, ¿no? Si por un lado hay un acusado, por otro lado también hay una víctima. Si por el otro un lado el acusado sufre la tragedia del drama penal, también la víctima tiene una tragedia del drama penal. Y en medio de ese gran conflicto de los intereses máximos, que pueden ser la libertad y la vida, surge el abogado litigante y dice, las cosas han sido así, o van a ser así, o se van a defender así, y te voy a sacar de aquí. Cuando uno llega a la soledad de su cama, es cuando deja aflorar esos sentimientos, porque durante el día sería imposible hacerlo. Es por eso que esta vocación es de nacimiento, desde mi punto de vista. Súper interesante, pero los sentimientos, ¿cómo los maneja un abogado litigante? Pues cada quien. Yo reconozco mi enorme debilidad, que es además mi gran fortaleza. Soy muy llorón, ya dio fe el doctor en su libro. Casi lloro con una película de Walt Disney. Así, en la soledad, a veces en el estudio, a veces en la recámara, a veces en el coche, pero eso sí es importante, en la soledad. Porque, como les digo, uno tiene que dar otra certeza. La gente que está sentada enfrente de uno está pasando por el peor momento de su vida. Sí. Y si lo siente débil, él está frágil, sentimentalmente hablando. Y si a usted lo siente débil, pues únicamente complica esa fragilidad. Él tiene que recargarse en usted y poner lo más preciado que tiene, que es su libertad, en sus manos. Y eso solamente transmitiendo la dureza. Aunque la historia que nos esté contando o el drama que está viviendo colateral nos esté desgarrando el alma, tenemos que ser duros y ser empáticos con ese drama. Tener la capacidad de entender
todo lo que está viviendo a su alrededor para decir, pues esta noche no llego a cenar, o esta noche no llego a dormir, o esta noche no me voy de viaje. Yo he tenido eventos de que no me he podido subir a un avión, no he llegado a cenas en casa de ustedes con mi esposa y mi familia, con invitados, porque he tenido que atender asuntos, sobre todo antes. Y así es. Claro. Y esta frase de la soledad es muy marcada en la lectura de la entrevista que le hace el doctor Nava, porque él le pregunta, ¿cómo plantea usted sus estrategias? La primera que dice, el tiempo. El segundo, la pasión. El tercero, la creatividad. Y eso significa una sola cosa, mucha soledad. ¿Por qué la soledad marca tanto a usted en este sentido? Porque antes de pasar la lluvia de ideas, hay que formarse la propia. Y el mejor consejero que uno tiene es precisamente la memoria en el caso del maestro Alba, o la presencia en el caso del maestro Edgar, y otros muchos que influyeron en mi vida, cuando uno recuerda qué me hubiese aconsejado don Javier, qué hubiese pensado don Javier de esta teoría, qué hubiese pensado Edgar Elías sobre esta situación. Y entonces así uno ya tiene su idea formada y entonces está listo para la lluvia de ideas. Bueno, súper interesante. Algo que quisieras preguntar, no quiero monopolizar la charla. No, es que está súper interesante. Ayúdenme, por favor. Es de esas entrevistas que uno más que preguntar quisiera estar escuchando, ¿no? Y difícilmente tenemos la visión del penalista, siempre nos ven penal al abogado rudo, no se mueve, no tiene sentimientos, es muy fuerte. No, el abogado no tiene sentimientos, ¿no? Pues lo que sí lo sabe, ¿no? Y lo que pasa es que se manifiestan de una manera distinta y en un momento distinto. Y bueno, hablando de sentimientos, yo me sorprendo mucho al leer el libro La Edad y que comienza a litigar directamente materia penal. Estamos hablando de los 22 años, ya llevaba sus primeros asuntos el licenciado, pero no los primeros asuntos por fuera, los asuntos directamente dentro del reclusorio. Una situación un poco que se le sale fuera de lo normal, viniendo un poco con el puesto que desempeñaba su padre en aquel tiempo en la política mexicana, pues contrastando bastante. Me gustaría que nos platicara alguna anécdota al respecto sobre esta etapa de su vida, licenciado. De esta dualidad tengo no voy a poder decir el año, porque las personas que participaron todavía están vigentes, pero pues obviamente mi entrada a los reclusorios inquietaba mucho a ciertas autoridades que no necesariamente se distinguían por su honestidad. Y bajo el gran temor de que esto fuera a trascender en mis pláticas dominicales con mi padre, porque mi padre, como usted ya lo señaló, era un hombre que trabajaba para el gobierno federal. Entonces decidieron hacerle creer que en cualquier momento mi vida estaría en peligro, porque allí había gentes que por alguna acción o motivación o investigación habían ido al penal por una investigación de mi padre. Y entonces encontré allí, yo creo que esa expresión fue la más comprensiva que yo tuve un padre muy presente, pero la expresión más comprensiva es cuando me dijo, yo podría decirte que ya no fueras, pero sería como pedirle a los médicos que no entraran a un quirófano. Vamos, cuídate. Ahí sentí que me cortaron las alas, o el ombligo y me dieron las alas más bien. Ok, no, por cuenta propia. Eso me marcó. Imagínense la cara de la autoridad aquella cuando seguía entrando al reclusorio. Claro, y hasta fiestas organizadas. Bueno, pero esto nos lleva como referencia de que realmente es una vocación que usted ha traído toda la vida, independientemente de que no quería ser abogado en un principio, porque a esa edad de enfrentarse ya directamente, entrar a reclusorios, estar litigando, aunque sea en materia penal, pues habla mucho de su vocación, ¿no? Y sobre todo que en una situación holgada que tenía de educación, una estabilidad familiar, y estar sobre esta línea de acción habla mucho de su persona como la otra parte humana del abogado, ¿no? Y nos deja mucho. Amigo. Pues doctor, a ver, platíquenos cuando lo formula. Pues mira, parte de lo que yo descubrí en estos litigantes, y era algo que teníamos también que rescatar de la memoria penal en México. ¿Por qué? Porque los italianos hablan de los penalistas italianos, los alemanes hablan de sus penalistas, los españoles hablan de sus penalistas, y en México no hay de este tipo de libros. No hay nadie que haga una referencia biográfica seria que no vaya más allá de tratar de hacer escarnio de los casos o hacer algún escándalo con ello, sino realmente de hacer una ficha bibliográfica para el futuro, para que alguien pueda rescatar toda esta memoria penal. Y algo precisamente que distinguió el trabajo de estos abogados fue que si algo tienen, y probablemente no lo cuente él directamente, es que no nada más son gente muy disciplinada, sino son gente que sabe combinar el estudio, la doctrina y aplicarla.
Porque hay muchos abogados penalistas que no saben por qué no salen de la medianía y es porque nada más son prácticos. No abren un libro, creen que todo está en el código y no saben por qué entonces estas 9 personas se han desprendido tanto de lo que conocemos en el medio. Sí, pero además de tener digamos, esa formación doctrinaria, práctica y aplicada al caso concreto, el licenciado Nazar esgrime algo pero debo tener creatividad para poder salir avante de mis casos. Y esa creatividad la debo conjugar con mis sentimientos, con mi vida diaria, y soy un lobo solitario para poder desarrollar mi creatividad. Y nuevamente, la soledad y la reflexión propia es lo que yo creo que, junto con la disciplina que nos menciona el doctor, es lo que les da esa categoría de grandes penalistas, ¿no? Claro, una de las partes. Amigo, disculpa, te interrumpa, tenemos que ir a comerciales, regresamos en un momento. Amigos, no se vayan, estamos en un programazo, ya lo saben, regresamos en un momento, muchas gracias. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
Amigos, continuamos en su programa Abogados al Día, en este programa especial de aniversario, podríamos marcarlo, que ya casi cumplimos 2 años, en pláticas con los mejores penalistas de México, podría también decir de parte de la historia de México. El día de hoy con el licenciado José Luis Nazar y con el doctor Alberto Enrique Nava Garcés. Y pues bueno, continuamos la entrevista. Estimado amigo, te rompí hace un momento, continúa por favor. Mi pregunta era en el sentido para el licenciado Nazar. ¿Por qué cuando el doctor Nava le entrevista le dice, usted se volvió famoso? Y usted responde, no, no soy famoso. Me volví público ¿por qué? ¿Por qué hace esa diferencia? Porque me falta publicar un libro sobre los académicos. Porque siento que es diferente ser famoso a ser público. Ser famoso implicaría el haber logrado todas las metas. A mí me faltan 2. Escribir un libro y retirarme. Mientras tanto, nada más soy público. Sí, pues sí es público, pero muy reconocido. La verdad, muy reconocido por su capacidad de resolución de asuntos y su capacidad de poder plasmar estas 3 categorías que nos explicaba el doctor de la práctica, la doctrina y resolver asuntos con creatividad. Otra cosa que a mí me llama muchísimo la atención, licenciado, es que la selección de nuestros clientes. Usted como abogado dice, yo le debo lealtad a mi cliente. Absoluta. Pero ¿bajo qué criterios usted como un abogado pues, ampliamente reconocido, público, y yo digo que también famoso, cómo lleva a cabo este ejercicio de selección? Bueno, yo decía que yo tengo el honor de que mis clientes me escojan. Yo lo que escojo es el tipo de delitos nada más. Okay. O más bien lo que desecho es el tipo de delitos, ¿no? Por ejemplo, narcotráfico, sexuales, secuestros, no tiene ni caso. Pero, por el otro lado, la lealtad del cliente es cuando uno acepta asumir la defensa, por eso se protesta el leal desempeño del encargo conferido, ¿no? Uh-huh. Y esa lealtad implica que su verdad, desde ese momento, va a ser mi verdad. Que su sufrimiento, desde ese momento, va a ser mi sufrimiento. Que mi tiempo va a ser su tiempo. Y que no va a haber fuerza, porque la ha habido, ni de poder, ni de órganos de Estado, ni de mucho menos intereses económicos, que pueda vencer la encomienda que me dio. Muchos de los que estamos en ese libro, pues hemos vivido auditorías, presiones, y hemos sabido salir adelante con eso. Uy, pues, perfecto, con esos límites pues nos da una gran enseñanza, ¿no? Claro, para todos los abogados que estamos en este ambiente de litigio, no penal, porque yo tengo mucho respeto por el área, no soy penalista, pero sí me gusta nutrirme, y más con este tipo de obras que nos dan el aspecto no técnico, sino sensible, humanitario del abogado penalista. Y a colación de esto, usted como que se ve en una encrucijada en su vida profesional entre la defensa, la paternidad, el ambiente familiar y la política. ¿Cómo un abogado puede resolver este complejo sistema en un caso tan personal? La vida la va resolviendo. Desde luego que a mi padre hubiera encantado que yo hubiera sido fiscal o procurador o ministerio público, claro, pero no era lo mío, ¿no? Desde luego que a lo mejor a mi madre hubiera gustado que fuera yo académico, claro, pero tampoco era lo mío. ¿Y qué les digo? Pues a muchos les hubiera gustado, entre ellos a mí, que yo fuera político, pero tampoco era lo mío. Una vez que tomé el primer asunto y disfruté la miel de defender a alguien, ese momento, y ahora lo hago todavía, ya no lo hago yo por la hora, pero cada vez que logramos una libertad, hago que mis muchachos nos esperen en la puerta del reclusorio a las 2 de la mañana y practiquen todo ese rito de tienes que quemar tu ropa y tienes que mandarme una foto, y ahora ya se puede, una selfie con el cliente para disfrutar ese momento. A partir de ese momento ya supe que ya otra cosa no iba a hacer. Y luego, pues los asuntos, como siguiéndolo a usted, famosos o públicos, pues hacen que uno se vaya excluyendo de la vida política. Pues, excelente. Y ya nos habló de las mieles y de las hieles de la profesión. Las sentencias en contra. El saber que al final del día, cuento una anécdota de ahí, cuando saco un cliente y mata a sus hijos después, porque no me di cuenta que estaba enfermo, estaba muy joven,
Esos son sinsabores muy, muy grandes. O los errores de procedimiento. Cuando uno se da cuenta que por error no desahogó una prueba o no la desahogó bien, que nos ha pasado a todos. No es cierto que todos, bueno, sí, un colega, Juan, manifiesta que ganó sus causas, seguramente sí, pero será la excepción. Yo creo que los abogados ganamos y perdemos. Lo importante es que ganemos por nuestra creatividad y nuestra lealtad al cliente, al juez, a la contraparte. Pero también no perdamos por nuestros errores. Claro. Y nos ha pasado. Perdón, me ha pasado. Sí. Yo he Sí, cometido. estamos expuestos, ¿no? Estamos expuestos como litigantes, aunque tenemos el deber de llevar un protocolo muy estricto, pues también al final somos humanos y es de lo que nos habla el libro. ¿No es así, doctor? ¿Usted qué De dice? hecho, es precisamente con la frase que abre el libro, con una frase del elogio de los jueces de Piero Calamandrei, donde señala la creencia en las instituciones, el no tratar de ser romántico, pero sí de considerar que uno tiene que ser leal con las partes para que al final del día el sabor de boca sea fabuloso. Hice bien mi trabajo, cumplí con lo que tenía que hacer. A todos, y ese es yo creo también el problema de nuestro invitado, es el hecho de, yo también soy invitado, ¿verdad? Pero pues ya, Ya en casa. ya casi de casa, Claro. el hecho de que ser muy creativo, ser muy imaginativo, siempre le va a dejar cosas en el tintero. Esa parte siempre le va a sufrir. Creo que también hay que reconocer que el licenciado habla con mucha modestia, porque si bien él reconoce no haber ganado todos sus asuntos, es famoso, es reconocido como uno de los mejores litigantes de este país, Gracias. precisamente porque su margen de bateo es altísimo, porque va más allá de lo extraordinario, porque como él mismo lo ha contado, es una persona que se apasiona por su trabajo y que lo hace muy bien. Y que lo hace muy bien con el reconocimiento y a veces con la envidia de los propios colegas, porque lo hace extraordinariamente bien. Gracias. A mí me gustaría, si me lo permiten, bueno, en base a todo lo que hemos platicado ahorita con el licenciado, que nos platicara alguno de sus primeros casos cuando iniciaba, cuando era mozalbete, que todavía lo es, pero bueno, en aquellos años, 22, 23 años, ¿no? Que nos platicara algún caso en particular que pudiera platicarnos, que haya dejado alguna experiencia que le haya marcado en esos días. En el libro cuento varios y entre ellos cuento la primera vez que tuve contacto con el concepto de exceso de la legítima defensa y la defensa putativa, cuando una persona estando en esta famosa Plaza Garibaldi se siente agredido por otra y en el calor de las palabras y la discusión la víctima saca de su cintura algo y resulta que era un encendedor. Pero la noche, las copas y las mujeres que los acompañaban no permiten distinguir el otro que sí sacó una pistola y lo matan. Ese fue un asunto muy, muy apasionante que tuve ya, yo creo que todavía de pasante de don Adolfo. Sí, tuve esa fortuna. Muchísimo. La primera vez que yo tuve contacto con un delito financiero fue con un funcionario bancario que me platicaba unas cosas que decía yo, ¿qué es esto? Que si los rollovers y que si el bloomerang y que si el tipo de cambio, que si la fluctuación, y eran para mí en ese momento cosas totalmente desconocidas. Entonces fue apasionante irme metiendo en ese mundo, comprarme hasta mi pantalla, hasta que me enseñara por qué subía y bajaba el valor de la bolsa. Un asunto apasionante también es cuando tuve que resolver un asunto de casa de bolsa, de delito especial de casa de bolsa, acreditando que el hecho que mi cliente había conocido no fue el determinante para mover su acción. Ese tipo de cosas que requieren de más allá que el derecho penal, de más allá que el derecho, que requieren de muchísima entendimiento, intuición, y por qué no humildad para decirle, oye, yo no sé, ayúdame, súbante a mi equipo. Todos son verdaderamente apasionantes. No, pues excelente, como podemos ver son detalles que vamos a encontrar en este libro, Los Litigantes, que van mucho más allá de la cuestión técnica, que abarcan la cuestión humana de los abogados. Amigo, ¿quisieras comentar? Pues yo quisiera que el licenciado Nazar rehiciera la pregunta para el doctor. ¿Puedo hacer un antecedente? Sí, ¿verdad? sí, Porque sí, por favor. Entiendo que el que está en casa soy yo. Sí, claro, Hola, claro. ¿verdad, doctor? Yo quiero primero ponerles en el contexto que cuando llegó a entrevistarnos el doctor nos conocía a la perfección.
detalles de mi vida que yo ya había olvidado, él me hizo favor de recordármelos. Uno los había olvidado por edad y otros por conveniencia, pero me los hizo favor. Pero veníamos de una generación de penalistas que acostumbraban a pelearse a muerte. Casi se reconciliaban ya cerca de retirarse o cerca de morir, pero que de veras vivían enconados por sus asuntos. Yo hoy puedo decir que en la mayoría de los que estamos en este libro, si no es que la casi totalidad, no tenemos un problema personal entre nosotros, que al contrario, es muy grata nuestra relación. En lo personal yo con todos, a todos los estimo y los admiro en su grandeza. Pero yo le hice una pregunta, ya que nos vio a los 9 juntos, ¿somos parecidos? ¿Somos diferentes? ¿Qué pasa con nosotros? Tienen un hilo conductor. Exitosos todos. Tienen un hilo conductor, el hecho de que son disciplinados. Son muy, muy disciplinados. Son personas que además saben combinar, absorber todo para sus asuntos. Se apasionan y hacen propio el asunto, cosa que no se convierte en un asunto más en 50 ni nada, sino llevan precisamente casos específicos, son muy acuciosos. Creo que el libro está lleno precisamente de cuestiones que pudieran parecer repetidas, pero que para las futuras generaciones les dejan un mensaje. Si quieres ser un abogado bueno, necesitas cumplir con todos estos requisitos en particular. Sí hay sus diferencias específicas, claro que sí las hay. De hecho, es un libro que que pertenece a una generación en la que algunos de ellos están renunciando al nuevo sistema de justicia penal y lamentablemente algunos de ellos se retiran. Si me lo permite esta cuestión, que no está en el libro, me gustaría contar que don José Luis no se va a retirar, ni está por lo menos cerca de ello. Tan es así que en su despacho, tiene una sala de juicio oral para seguir entrenando, para seguir practicando el derecho penal, para preparar audiencias, para seguir precisamente encontrándose con eso que ha sido una vocación. Pocos lo tienen y de alguna manera por eso es extraordinario platicar con él, porque no nada más rebasa su generación, sino va a seguir dando noticias y vaya, los casos pues ameritan para una segunda edición, porque sigue acumulando casos verdaderamente trascendentes que a todo el mundo llama la atención y sobre todo sabemos que siempre los va a sacar con éxito. Gracias. Sí, Gracias. no, interesantísimo. Y esto me viene a colación con otra pregunta. ¿Por qué usted está preocupado por devolver lo que recibió de sus maestros, por devolverlo a sus alumnos en el aula? Mi pasión, una de mis pasiones es ir a mi clase. Me urge que sea mañana en la mañana porque es la primera clase del año. Yo empiezo con 2 frases. Una ya la acaban de citar ustedes diciendo que el abogado penalista nace. Yo les voy a enseñar derecho penal, pero que si no nacieron para el derecho penal. La otra es que el derecho penal no es importante, que es lo único. Entonces los trato como si fuera la única materia, la materia a estudiar. Y porque de mis maestros recibí disciplina, recibí conocimiento, recibí creatividad. En la Escuela Libre de Derecho los maestros no cobramos. Y es un sacrificio, está casi en el centro de la ciudad. Es un sacrificio verdaderamente. Cada mañana que me tengo que ir a la escuela y ver todo ese tráfico que hay que vencer, digo, ya, este es mi último año. Y ya se va acabando el curso, digo, ya no quiero más. Y luego se acaba el curso y ya me urge que entre el siguiente. Porque eso recibí de mis maestros, recibí entrega. Y creo que lo que sí tenemos en común, o más tenemos en común los que estamos en este libro y el autor, es esa capacidad de entrega. Sí, en lo personal yo puedo decir que del doctor, igual que usted lo ha expresado, es muy generoso con el conocimiento que tiene. Y en el aula muchísimo más. Exige, por supuesto, no es sencillo, pero uno como alumno receptor de todo eso que ustedes aportan para sus alumnos, pues no deja de otra más que estar plenamente agradecido con eso. Si a eso le sumamos todo el esfuerzo que hay que hacer para llegar a una clase, prepararla, evaluar, analizar, ver si uno cumple con los requisitos para poder exentar la materia, etcétera, pues eso nos da a nosotros pues valorar este tipo de conocimiento y sobre todo en esta época de transiciones donde el antiguo sistema se ha abandonado, incluso como nos comenta el doctor, muchos
se quedaran en el camino, pero usted como litigante de cepa va adelante. ¿Qué podría usted dar mensaje para estas nuevas generaciones de abogados que tienden al derecho penal? Estamos practicando la profesión más hermosa del mundo. Y yo respeto todas las diversas especialidades, pero además tenemos en nuestras manos el valor más importante. Y me dirán, hombre, el valor más importante es la vida. No es cierto. Yo conozco quien prefiere estar muerto que detenido. Eso debe ser nuestra regla de vida. Y a partir de ahí, no se preocupen, sobre todo los jóvenes, no se preocupen, es una buena profesión, es una noble profesión, si la sabemos practicar, que no corran. Lo digo en entrevista del doctor. El secreto en esto es el tiempo, la paciencia. Y sobre todo nos dice alguien que a temprana edad fue exitoso, ¿no? Claro. Pero le otorgó el tiempo necesario para lograr el éxito. El tiempo no se mide de momento a momento, sino del tiempo, yo lo entiendo ahora, dígame si estoy mal, en el tiempo que le dediquemos a prepararnos para Así eso. es. Va a ser el tiempo que perdure. No es un tiempo biológico. Así es. Bueno, amigo, como siempre, perdón que te interrumpa, pero tenemos que ir otra vez nuevamente a un corte comercial. No se vayan, amigos, regresamos en un momento. Muchas gracias. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
Amigos, dice ¿qué tal? Continuamos en su programa Abogados al Día, en este programa tan especial con nuestros invitados de lujo, el licenciado José Luis Nazar y el doctor Alberto Enrique Nava Garcés. Amigo, te interrumpí. Continúa, por favor. Pues nos estaba platicando el doctor de cómo se da todo este mensaje para las nuevas generaciones de abogados penalistas, sobre todo de los que pretenden dedicarse a la materia. Y yo comentaba que no era un tiempo biológico, sino un tiempo de entrega al estudio, al análisis, a la preparación y a la disciplina que él, pues con su ejemplo lo ha hecho. Claro. Pero otra de las cosas que me llama la atención, que tienen familia abogados y uno penalista. ¿Yo? Sí. No, mi papá era abogado, pero nunca ejerció. Ah, Entonces no vengo de familia de abogados. no viene, pero tiene hijos. Claro, tengo hijos abogados, tengo 3 hijos, 2 de ellos son abogados. Una le gusta mucho el derecho familiar y a mi hijo varón está conmigo, le gusta el derecho penal. ¿Y Es qué penalista. consejos le puede dar uno de los más grandes penalistas a un hijo abogado penalista? Muchos, pero el que mejor creo haberle regalado es, vale mucho más un abogado bueno que un buen abogado. Un abogado bueno que un buen abogado. ¿Y cuál es la diferencia? El buen abogado puede no tener corazón y el abogado bueno va a poner el corazón por delante. Por delante, siempre la pasión, la emoción. Ahí está otra vez la Está pasión. perfecto. Para que vea que el doctor que no le me entiende. Parece lo mismo, pero no lo es. Pero no lo es. No, me parece excelente y sobre todo fuera del aire comentábamos que no había literatura y el doctor ya nos comentaba que esto. ¿Usted qué le parece? ¿En qué momento llega este libro? Llega un momento Para extraordinario para nosotros los jóvenes del derecho penal. Este libro tiene tal cúmulo de enseñanzas, poder leer al maestro Franco, al maestro Zamora, a cualquiera de mis compañeros que están aquí, poder entender lo que cada uno dijimos aquí, para estos jóvenes que a veces resolver un problema, y lo digo con todo respeto, Sí. es un simple copy-paste de internet, ya no se meten, a mí me han llegado asuntos donde he visto citadas jurisprudencias, pero de Sudamérica, porque hicieron un copy-paste. No, aquí este libro llega en el momento en que yo lo siento que es una rienda. El doctor se dio cuenta que había un hueco, lo señala él en su introducción, entre aquellos grandes abogados hay un hueco generacional. Y nos hace el favor, en mi caso, de poner como ejemplo a la siguiente generación. Este libro es la riqueza de no haber dejado brincar esa generación. Ojalá los jóvenes lo aprecien así, con esa dimensión, ojalá lo aprecien con ese tiempo que le dimos al doctor porque se lo merecía, porque llegó muy bien documentado, pero que en realidad eso estamos dando a ellos. Claro. ¿Y qué manera de hacérselo llegar, no? Claro. ¿Y por quién? Y es una esperanza de cambiar la visión que sí tiene el abogado penalista. Quien termine de leer este libro va a pensar diferente a los abogados penalistas de este país. Por supuesto, cambia la percepción total, ¿eh? Cambia la percepción total porque yo siendo abogado litigante, me cambia mi percepción respecto a cómo es la materia penal en vivo, en directo, por sus protagonistas y por sus emociones, por cómo enfrentan, cómo llegan a los asuntos, cómo deben apartarse, cómo deben reflejar su postura dentro del procedimiento y cuál es su postura fuera de él, ¿no? El acercamiento con el cliente, eso me parece maravilloso. Doctor, algo que haya querido preguntarle al licenciado y no lo haya podido. No, hasta eso. Ahorita estamos en tiempo Ya todavía. le precluyó el derecho al doctor. No tengo ninguna pregunta en el tintero, porque precisamente gracias a las pláticas que hemos tenido antes y después, hemos ido conociendo un poco más de su trabajo. Creo que el abogado penalista entrega no solo su vida, y es literal, sino su salud. En el caso de 2 o 3 de los abogados, pues señalan precisamente eventos de salud bastante fuertes, ¿no? Uno de ellos se enfrentó a un derrame cerebral y pues es bastante fuerte qué pasa con los asuntos, qué ocurre con el despacho, qué ocurre con todo lo que se está llevando, y tiene la capacidad de ir al hospital y todavía de regresar y reinstalarse como lo que era antes. O sea, a pesar de que era de enojos fuertes, de emociones fuertes, logran reinstalarse. Eso habla precisamente de una vocación que tienen estos 9 litigantes
de entregar y enfrentar precisamente todo lo que viene en el drama penal. En el drama penal. ¿Algo más, amigo? Pues sí, Para no monopolizar la no, charla nada más de- como comentario. Lo que pasa es que yo insisto un poco, tenemos no tenemos, sino la gente en general que no conoce mucho de derecho tiene una concepción diferente del penalista. Podemos ver que el penalista es una persona muy preparada, es una persona que no solamente se prepara de la manera técnica, que está preparada humanamente, con diversa cultura, con diferentes tipos de lecturas. Y en ese tenor yo no quisiera quedarme con la duda, licenciado. ¿Qué tipo de lectura, aparte de la jurídica, es la que usted acostumbra en sus ratos libres? Si es que tiene ratos libres, ¿es la que le agrada o algún autor en específico? Me gusta mucho la lectura religiosa, me gusta mucho, y no necesariamente católica, de todas las religiones. Me gusta la cultura esotérica, me gusta el budismo y me gusta muchísimo la lectura histórica. Soy apasionado, y de la novela histórica aún todavía más. Ok, no, pues, Uno de los libros de cabecera de mis alumnos es justamente una novela histórica de Taylor Cadwell, que es La columna de hierro. ok, Si quieren empezar a ser abogados, tienen que estar por ahí. ok, muy buena recomendación, ¿no? Podemos ver, es un todo, ¿no? El llegar a leer la ley ya es la última interpretación, ¿no? Ya es conocerla, es un todo, es un alimento. Y de esa obra a mí me gusta comentar porque hablan del nuevo sistema de justicia penal oral, cuando en realidad es el viejo sistema, porque Claro. la oralidad siempre privó Claro, fue el desde sistema las penal. raíces romanas, ¿no? Y Cicerón era un gran orador. Así es. Y Así es. pues qué buena recomendación. Te digo que estamos nutridos, cada que platicamos algo nos nutre y nos alimenta este ánimo por seguir aprendiendo, y más un abogado que, como él nos dice, la propia profesión te orilla a aprender cosas que no sabes y tener la humildad para decirlo y para aprenderla, que yo creo que es lo que lleva a estas grandes alturas a abogados como el licenciado Nazar a poder solventar su día a día en sus litigios, en sus asuntos. Otra cosa que a mí me llama poderosamente la atención y quiero preguntársela, un frente a frente con sus colegas, ¿cómo lo asume un abogado litigante penal? ¿Cómo lo asumo yo? No sé mis colegas. En el tribunal parecemos enemigos mortales. He tenido el gusto de litigar junto con la mayoría de ellos y enfrente de algunos de otros de ellos. Y nos hemos tenido que comportar pues como son ellos, como soy yo, y nos hemos tenido que parecer. Usted pudiera jurar que estamos a punto de organizar la Tercera Guerra Mundial. Pero salimos, acompañamos a nuestros clientes a sus coches, que les vaya bien, y nos vamos a comer. Y la única regla es, no hablamos del asunto, podemos hablar de derecho, para hablar del asunto una cita específica y con la intención de arreglarlo, y si no se puede arreglar, pues no se puede, nada más representamos intereses. Pero esa es la filosofía. Si voy a encontrarme uno de mis compañeros como lo he hecho, después de la audiencia o al pocos días después, comemos y hablamos de las trivialidades del mundo. Y es algo muy difícil ser tan objetivo y tan saber apartar la tribuna de nuestra vida personal. Pero nuestros antecesores nos dejaron ese mensaje. Ellos no se hablaron por generaciones. ¿Y por qué? Si nada más no son los asuntos. Es decir, no es mi dinero, no es mi patrimonio, no es mi vida. Es una que está en mis manos, ¿no? Pero no es la mía. Entonces, ¿por qué voy a apasionarme contigo? Me apasiono con mi asunto, no con el abogado. Tú estás haciendo tu trabajo. ¿Por qué me voy a enojar porque tú estás haciendo tu trabajo? No, pues excelente, licenciado. Doctor. En esta arqueología de datos, esto no viene en el libro porque no son contendientes en el caso, pero ya que lo mencionas, todo el mundo conoce el accidente en que murió Pedro Infante. Pero si se fijan o se van 2 días atrás, 4 días atrás, pueden descubrir qué choque de trenes tenían los abogados en la Suprema Corte de Justicia y quiénes eran parte de ellos, ¿no? Uno de ellos era precisamente Víctor Velázquez y el otro era Bernabé Jurado. Ellos dos estaban precisamente en un encontronazo ante la corte. Ese tipo de choques entre grandes se van viendo a lo largo de generaciones porque finalmente las grandes empresas, los grandes casos, pues son atendidos por ellos. De modo tal que los vas a encontrar junto con otros 5 o 6 nombres más, pero finalmente
el medio se vuelve muy pequeño en esos niveles. Estamos hablando de lo más alto del derecho penal. Amigo, perdón que te interrumpa, se nos ha ido el programa, pero volando. Realmente es de esos programas que parece que tenemos 5 minutos más platicando y quisiéramos 2 horas más para continuar. ¿Quisieran agregar, licenciado, quisiera agregar algo más? Sí, yo quiero hacer un público reconocimiento al doctor que tuvo la paciencia hasta de aguantarnos las citas, que no son fáciles, y escucharnos, seguirnos, y en especial en haberme considerado tan documentado a una entrevista. Le doy todo mi reconocimiento y todo mi agradecimiento por considerarme en su libro. Doctor, ¿quiere agregar? Muchísimas gracias. No tengo más que palabras de agradecimiento para todos. Fueron muy generosos. Reunirlos para una fotografía ya fue realmente algo épico. La fotografía está al final del libro. No fue la carátula del libro porque faltaba uno y se vería muy mal tratar de incorporarlo o hacer una simulación de que estuvo en el lugar. No pretendimos hacer eso, pero la fotografía de todas maneras es histórica y entonces se colocó en el libro para la memoria de las siguientes generaciones. Muy bien, pues amigo, ¿quieres comentar? Pues yo muy agradecido por lo que nos aportan, muy agradecido por todo el conocimiento generoso que dan y por todo lo no jurídico, pero que es muy valioso para los abogados y para las nuevas generaciones que tengan conocimiento de que se puede ser buen abogado, se puede respetar, se puede hacer bien las cosas, tomando como ejemplo parámetros como ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Bueno, amigos, pues como vieron, tuvimos un programazo. Los litigantes, les recomendamos este libro, el cual consideramos histórico. Este es el libro, vamos a disposición, ya está de venta en librerías por Rúa. Y pues nuevamente, muchas gracias por haber estado con nosotros. Amigos, nos vemos la próxima semana a las 2 de la tarde en Abogados al Día, Data Protección. Hasta luego.